Pero si puedes tomar un tiempo para unirte con nosotros, para que empezar este día con una oración, dándole gracias. Nueva Y cuando York, estos arriba. discípulos caminan con Jesús, les es difícil interpretar lo que Jesús está haciendo. Así de que yo sé y declaro en el nombre de Jesús que no estás viendo esta transmisión por el Señor. Hoy, esta mañana, la gloria de Dios está aquí en este lugar. No sé si está en el tuyo, pero yo puedo sentir como un manto de Dios. Valesca. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que estés ahí. Qué bueno que nos acompañes esta noche. Bienvenida, bienvenido a este espacio. Hermanas y hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo. Es día viernes, tiempo de bendición, tiempo de podernos acompañar de la palabra de Dios, de un tiempo de adoración. Dios es bueno, Él es un Dios eterno. Es poderoso el Señor y nos bendice cada día. Eres Dios eterno. Esta canción me bendice. Es un tema que habla de la eternidad del Señor, de la bondad de Dios para nosotros. Es incomparable el Señor y amamos el nombre del Señor. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por siempre avanzar y gracias por dar pasos de fe. El Señor nos ha conquistado con su amor, con su misericordia. Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido fiel, ha sido bueno contigo y es necesario que reconozcamos que solamente con Dios y a través de Dios podemos hacer cosas grandes. Dice la Biblia que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y con Dios y a través del poder de Dios y de la presencia de Dios en nosotros es que logramos cosas grandes. Porque el hombre nada puede hacer sin Dios. Porque el hombre no le sale nada. No hay resultados si no tiene a Dios de su lado. Pero cuando nos acompañamos del Señor, podemos alcanzar cosas grandes. Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Bienvenido a este espacio y mientras más personas se están conectando, saludamos a algunos de ellos y a los amigos que nos visitan por primera vez. Dios les bendiga. Para ustedes es este proyecto, para ustedes Dios ha permitido que establezcamos este tiempo y queremos llegar hasta la intimidad de tu hogar o allí donde te encuentres, tal vez manejando, tal vez vas en la calle o tal vez estás en algún lugar. Dios te bendiga. No importa dónde estés, el Señor te alcance con su favor y su gracia. Que el Señor te bendiga poderosamente. Sé que has visto la mano de Dios. Y sé que es el Señor en tu vida obrando. Muchos de ustedes han logrado reconocer ya que sin Dios nada podemos hacer. Con Dios todo. Sin el Señor absolutamente nada. Bendecimos también a los familiares que se conectan. Familiares, gracias por estar ahí, toda la familia. Gracias por unirse a este espacio. Dios les bendiga también grandemente. Saludos a aquellos que están cumpliendo años o han cumplido años. Este mes de marzo es cargado de familiares que están cumpliendo años. Dios les bendiga, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Aún aquellos que probablemente en este mes cumple años, Dios les bendiga. Les saludamos de todo corazón. Que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por estar allí y qué bueno que te conectas. El trabajo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha construido espiritualmente en nosotros a través de diferentes formas, es algo que amerita fuertemente que lo conservemos, que lo guardemos en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso esta noche quiero compartir contigo y después orar un tiempo y venir un tiempo en la presencia del Señor. Siempre me ha gustado esta porción en la Biblia del libro de Corintios, capítulo 15. Y me ha gustado mucho el versículo 58, donde Pablo exhorta a la iglesia a que estemos caminando con el Señor siempre, a que nos mantengamos firmes, bien parados, bien cimentados, y que al mismo tiempo caminemos constantemente con el Señor sin caernos, sin desviarnos y sin retroceder. Sin caernos, sin desviarnos y sin retroceder. Creo que es el tiempo que la iglesia tiene que estar firme, constante, creciendo
en la obra del Señor siempre. Dice el libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esta es la invitación del apóstol Pablo, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la invitación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y a todas las iglesias. Aún en nuestros tiempos, Pablo creo que ha dejado el Señor escrito a través del Espíritu Santo estas palabras. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recientemente muchos buenos y grandes hombres del Señor han fallecido en el ministerio cristiano y en el área del cristianismo evangélico han fallecido personas de tremendo peso espiritual. Recientemente oímos de Morris Cerullo, uno de los grandes hombres de Dios, fallecer y partir al cielo. Qué tremenda bendición recibirá este hombre por su trabajo aquí en la tierra, por hacer que el evangelio de Dios avance. Miles y miles de personas fueron impactadas por este siervo del Señor. El día de ayer, antier, fallecía otro también de los grandes, y hemos recibido la noticia cómo estas personas pueden en algún momento irse de este mundo y poder decir: he peleado la buena batalla de la fe, he corrido la carrera, he terminado mi carrera. Y entonces podemos ver cómo estas personas impactan y de una forma o de otra le han servido al Señor, se han mantenido firmes, se han mantenido constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hombres de tremenda fe que nos han enseñado que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y qué bueno imitar las buenas cosas en algunas personas. Y qué bueno imitar a estos hombres de Dios, a estos hombres de fe, que en algún momento nos han enseñado a mantenernos constantes. La lista es grande, personas que le han entregado su vida al Señor y han decidido servir al Señor y son ejemplo de vida en esta tierra. Y para nosotros es una bendición poder servirle al Señor. Al mismo tiempo que es un verdadero privilegio, la oportunidad que nos da el Señor. Y esto es una invitación a todas las iglesias y a todos los hermanos, a cada miembro de cada iglesia, a servirle al Señor cuanto más podamos, porque el galardón que hay en el cielo para los que sirven es grande. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué bendición! No es en vano el servicio al Señor. Hay alguna recompensa aquí en la tierra y allá en el cielo para todos aquellos que sirven al Señor. Así de que tenemos que estar firmes. Una de las características o una de las virtudes o una de las cosas importantes, entre otras, que la raíz le da al árbol es firmeza. Firmeza. Es decir, entre más profundas las raíces, más seguro está el árbol. Puede venir viento o marea, o pueden venir momentos difíciles, pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la tempestad y la tormenta, si ese árbol tiene sus raíces bien profundas, no caerá, por más fuerte que sea la tormenta. Y muchos han puesto como ejemplo la palmera, que tiene sus raíces bien profundas y que tan profundas están. Cuando viene la tormenta, por más que la tormenta arrecie, la palmera se mueve de un lado a otro, pero no es arrancada. De esa manera podemos entender que los cristianos tenemos que estar firmes y no ser movidos fácilmente. Así de que esta noche voy a invitarte a que no dejes que tu vida espiritual se mueva fácilmente. Muchas cosas las aprendemos y con dolor. Y cuando aprendemos cosas con mucho dolor, quedan bien arraigadas en nuestra vida, como para decir, esto me costó aprenderlo. Así de que viniendo un par de años y después de un par de años de ser cristianos, las experiencias en la vida son pareciera la universidad que el Espíritu ocupa, la escuela o la universidad que el Espíritu Santo ocupa para enseñarnos. Pero su palabra también nos enseña. Su palabra
La Biblia es la propia palabra de Dios, el propio mensaje de Dios para nuestra vida. Y entonces tenemos que tener seguridad en lo que Dios nos está dando, en lo que estamos creyendo. Y respecto a algunos temas en la fe, respecto a los temas que el Señor tiene desarrollados en la Biblia para nosotros, sean puntos doctrinales, o sea, palabra profética, o sea, una revelación, o el conocimiento de Dios, o la sabiduría de Dios, tenemos que tenerla bien arraigada en nuestros corazones, porque eso es lo que nos da estabilidad espiritual. Y los que no son movidos fácilmente, los que no son arrancados fácilmente de su fe, son aquellas personas que han creído en el Señor. Los más maduros espiritualmente no se dejan mover fácilmente. No son movidos fácilmente, sino que son cristianos que están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes, seguros, bien cimentados en la fe. Así de que hoy en día tenemos que estar bien arraigados. Estamos viviendo las últimas etapas de la humanidad. Creo, y la iglesia cristiana cree, que los acontecimientos proféticos mesiánicos están a punto de suceder. Y probablemente hoy es cuando la iglesia necesita estar más segura, cuando la iglesia necesita estar más cimentada. Todo líder cristiano trata de, en algún momento, cuando predica o enseña, dejar bien claro, bien establecida la fe de las personas, porque corre el riesgo que atrás venga el enemigo, disfrazado de alguna manera en alguna persona o en alguna circunstancia, tratando de remover la semilla que se ha implantado. Y todo líder cristiano, cuando predica y enseña, tiene el riesgo de que la semilla que cayó junto al camino, o la semilla que cayó entre los espinos, o entre los pedregales, esa no se reproduzca. Y probablemente tenemos que entender, cuando el Señor Jesús enseñó la parábola del sembrador, dijo que había una semilla que caía en medio de los espinos, que crecía un poquito y esa semilla era ahogada por los espinos. Otra semilla caía en los caminos y las aves del cielo venían a recoger la semilla y se la llevaban. Esa semilla no producía, igual que la semilla que caía en aquella tierra que tenía poca profundidad, o que probablemente cuando la semilla germinaba o crecía, esa semilla topaba en las raíces y no producía. Todo líder cristiano entonces entiende que cuando predica o enseña, probablemente parte de lo que predica o parte de lo que enseña no impacta al 100% de la población, no impacta a todas las personas, o algunas veces impacta a algunos, pero el enemigo aprovecha. Ese es el ejemplo probablemente de aquella semilla que cayó entre los espinos, o probablemente aquella semilla que las aves del cielo vinieron y se la comieron, o probablemente aquella semilla que cayó en medio de los pedregales. Así de que todo líder cristiano, cuando predica o enseña, se expone a que su semilla tal vez sea rechazada, o tal vez algunos la reciben, pero el ambiente o las amistades o el enemigo ocupa diferentes circunstancias para que esa semilla no produzca fruto. Todo líder cristiano también está consciente que cuando la semilla cae en buena tierra, esa semilla tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque la semilla que cae en buena tierra, aún esa probablemente va a producir al 30%. Si se cuida mucho, esa semilla puede producir un poco más. Todo líder cristiano tiene que estar consciente que cuando comparte una palabra, cuando predica una palabra, sea una palabra de sabiduría o sea una palabra de conocimiento, algunos sea una palabra revelada o algunos sea una palabra profética, cualquiera que sea la palabra que se suelta, tiene el riesgo de caer en buena tierra y producir al 30%. Es decir, hay corazones que se abren y reciben la palabra y le dicen amén a la palabra. La reciben y produce al 30%. El ejemplo de la parábola del sembrador nos dice que otra porción de la palabra cayó en medio de buena tierra, pero produjo al 60%. Es decir, aquella plantación fue buena, pero la cosecha logró alcanzar el 60%. Pero hay una semilla que cae en buena tierra, un corazón perfecto, un corazón que dice amén a la palabra del Señor, y en ese corazón la palabra produce al 100 por 1.
Todo líder cristiano y todo líder cristiano que predica y enseña corre el riesgo de que su palabra, si no se cuida, si no se le da mantenimiento, si no se le da seguimiento, si no se le destruye la plaga o si no se le destruye probablemente las siembras que están alrededor o la maleza que crece alrededor, probablemente esa semilla correrá el riesgo de no producir al 100 por 1, al 30 por 1 o al 60 por 1. Pero esta noche yo quiero compartir contigo la necesidad de estar firmes como iglesia, la necesidad de estar firmes en las enseñanzas de la palabra del Señor para que el enemigo no venga y robe lo que Dios ha puesto en tu corazón. Iglesia, tenemos que estar despiertos hoy más que nunca. El apóstol Pablo está preocupado porque cuando pasa por alguna ciudad y establece la palabra, predica y enseña y aún establece una iglesia, probablemente en cada iglesia que establece hay alguien que viene detrás de él tratando de arrancar la palabra que él sembró. Pablo se da cuenta de esta situación y Pablo en el libro de los Gálatas, cuando llega a la ciudad de Galacia, le escribe a una iglesia establecida en la ciudad de Galacia y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo se da cuenta que él estableció una buena semilla. Pablo se da cuenta que él predicó y enseñó una buena palabra en la ciudad de Galacia. Pero probablemente él se maravilla y dice: se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, algunas enseñanzas y algunas predicaciones del apóstol Pablo eran removidas. Nada más él salía de la ciudad, probablemente otros venían a sembrar una palabra diferente, a tratar de sembrar una palabra diferente, contraria a la que el apóstol Pablo había sembrado. Todo líder cristiano, ya sea que predique, que enseñe o que profetice o que comparta una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, probablemente se corre el riesgo de que después que él haya enseñado, después que él haya predicado, vengan amigos o amigas o vengan circunstancias que remuevan o traten de ahogar la palabra que se compartió en algún momento. La iglesia en nuestros tiempos debe estar firme y segura. La iglesia en nuestros días tiene que estar segura que las experiencias vividas, que al ver la mano de Dios, que al ver las experiencias, que al ver la bendición de Dios en su vida, es Dios y solamente Dios el dueño de nuestro corazón. Es Dios y solamente Dios la base de nuestra fe. Hoy por hoy tenemos que entender que el Señor pelea por nosotros. Hoy por hoy tenemos que entender que el Señor está de nuestro lado y que el Señor está obrando su perfecta voluntad en nuestra vida. Hermanas y hermanos, tenemos que entender, la iglesia cristiana hoy por hoy tiene que tener su fe bien arraigada. Oro porque el Señor y solamente el Señor establezca en nuestro corazón su palabra. Tú tienes que poner de tu parte, defender tu fe. Es decir, aquellas experiencias por las que he pasado, aquellas experiencias por las que he vivido y que he pasado y he llorado. Esas experiencias que me han costado tienen que haber quedado bien claro